Hola a todas y todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches cuando estén viendo este video. Primero que todo, quiero agradecer la instancia al Centro de Estudiantes de Derecho, eh, porque me parece bastante positivo que en tiempos en donde la demanda social por una mayor igualdad y la crisis eh, económica y sanitaria que estamos viviendo como país, en donde se ve el rostro más maligno de la desigualdad existente en Chile, es necesario que aboguemos por iniciativas, por acciones que vayan en la línea de fortalecer la igualdad del acceso y en ese sentido la igualdad del acceso a la educación, a la enseñanza y al aprendizaje de bienes centrales, para también informar, para, digamos, fortalecer los contenidos que puedan tener las personas en vista y de cara a lo que va a ser este proceso de cambio de constitución que vamos a tener en Chile. Y precisamente el aspecto que nos convoca en este módulo, y que fue precisamente por el cual me convocó el centro de estudiantes, que el derecho a la educación es uno de los prioritarios. Es uno de los centrales, ha sido una demanda que ha estado viva, latente durante los últimos 10 años por lo menos, 15 años. Eh, y por tanto la discusión en torno a aquel deviene central y prioritaria. Quiero partir mencionando que vamos a abordar esta temática en dos momentos. Primero, ¿cuál es el estado actual de la educación en materia constitucional? ¿Cómo la Constitución consagra el derecho a la educación? También vamos a abordar la libertad de enseñanza, que está también abordada dentro del artículo 19. Un segundo momento en donde vamos a pensar de qué manera la constitución, la nueva constitución, debería darle un sentido, debería perspectivizar el derecho a la educación en cuanto a derecho social. En ese sentido, es importante partir mencionando de que el modelo económico subyacente a la Constitución de 1980 encuentra su aplicación, digamos, más fuerte en lo que tiene que ver con el plano de la educación. El modelo neoliberal tiene un arraigo en el sector educacional que, aún con todas las reformas que se han llevado a cabo desde el gobierno de Bachelet e incluso desde la reforma que se le hizo al CAE el año 2012 por Sebastián Piñera, que bueno, no fue una gran reforma, pero sí significó un alivio en términos del gasto que tenían las familias, porque redujo del 6% al 2% el interés que tenía el crédito, pero que es una reducción bien mentirosa porque lo que hace es reducir al 2% del gasto de la persona, pero el Estado se hace cargo del 4%. Es decir, la banca, el sector privado, nunca dejó de percibir la misma cantidad de dinero que percibía anterior a esa reforma. Eh, pero quiero irme un poco más atrás. Quiero ahondar en el sentido que tiene el derecho a la educación en la Constitución de 1980 y, bueno, como ya mencionamos, el modelo neoliberal subyace a aquel y también el principio de la subsidiariedad, muy vinculado a este modelo, que tiene que ver precisamente con y digamos en los términos más fuertes que se le puede decir, un abandono del Estado de el rol que tienen que tener en materia de derechos sociales. ¿Y por qué lo digo de forma tan tajante? Porque si uno lo ve en la redacción, uno suele pensar, está bien, el Estado tiene que velar, tiene que tener una suerte de inspección de cómo se lleva a cabo la educación, pero no tiene que, digamos, intervenir de forma tan activa, más allá de que tiene que garantizar ciertos mínimos que le permitan a la gente acceder a la educación, pero principalmente tiene que tener un rol pasivo en donde le entrega, digamos, el ejercicio de el derecho a la educación al sector privado. Y en ese sentido, bueno, el predominio del capital es central. Es una constitución que consagra el derecho a la educación íntimamente vinculado al mercado, íntimamente vinculado a la banca privada. La verdad es que, como les mencionaba anteriormente con el ejemplo del CAE, el sector bancario ha ganado mucho con el derecho a la educación y el Estado también ha perdido mucho.
¿Por qué? Porque este mismo ejemplo del CAE es paradigmático de cómo este modelo constitucional del derecho a la educación fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque el Estado ha tenido un mayor gasto de lo que esperaba respecto al CAE. Porque a fin de cuentas se dieron cuenta de que las personas no tenían las condiciones para pagar ese crédito y el Estado se tuvo que hacer cargo porque tenía el compromiso y porque las personas que están dentro del Estado también están muy vinculadas a la banca. Eh, pero volvamos. Entonces tenemos una relación educación-mercado que hasta el día de hoy e incluso después de las movilizaciones del 2011, donde una de las demandas centrales fue el fin al lucro, no hemos podido extirpar del todo. Al contrario, lo que se ha hecho durante los últimos años es un poco una suerte de humanización del modelo. En el sentido de que, por ejemplo, la gratuidad no tiene un carácter universal y más que un derecho viene a ser un beneficio, y un beneficio que ni siquiera está consagrado dentro de la Constitución, que ahí vamos a pasar a verlo cuando veamos la perspectiva futura, pero cualquier constitución que quiera tener un sentido social, un rol activo del Estado en materia de derechos sociales, tiene que consagrar la gratuidad en el acceso a la educación y a la educación superior en particular. Eh, es una forma de modelaje que también está íntimamente vinculado a la doctrina religiosa de Jaime Guzmán. ¿Y en qué sentido? Se preguntarán ustedes. En el sentido de la libertad de enseñanza. Porque lo que hace la libertad de enseñanza precisamente es darle una suerte de protección de que el Estado no va a intervenir en las mallas curriculares que tengan los colegios religiosos, que bueno, en su gran mayoría son colegios católicos. Y en ese sentido, claro, la libertad de enseñanza fortalece, digamos, el sector privado de la educación, sobre todo de la educación básica y media, porque, digamos, el fortalecimiento de la educación superior en la parte privada se empieza a dar de forma más fuerte y contundente en los 90, cuando se empiezan a crear universidades casi como si estuviéramos haciendo pan. Y bueno, todos sabemos el desgaste que ha tenido este modelo en los términos de la desigualdad que ha generado. Pero respecto a la libertad de enseñanza es central mencionar eso, que y también está muy íntimamente ligado al rol que tiene que tener el Estado. ¿Por qué? Porque la libertad de enseñanza consagra la participación, permite y fortalece la participación del sector privado, del sector empresarial, del sector clerical en el ejercicio del derecho a la educación. Y si uno ve cuáles son los índices de calidad de los establecimientos, el sector privado, que son los colegios, digamos, del Oriente de Santiago, y los colegios religiosos, son aquellos que presentan mejores rendimientos académicos, en perjuicio de los establecimientos que, bueno, en su momento eran municipales, después con las reformas que se hicieron durante el periodo de Michelle Bachelet, se cambia este sentido y ya no son propiamente municipales, pero estos establecimientos, los liceos públicos de las comunas, son precisamente los que se han visto más abandonados. O sea, este sentido del abandono de lo público por parte del Estado también cobra una centralidad en la materia de la educación. El abandono de la educación pública, que también ha sido uno de los diagnósticos que más fuertemente ha unificado a la movilización estudiantil, está precisamente consagrado de forma implícita en la Constitución. Y entonces, si vemos que el Estado no tiene un rol activo en materia constitucional, ¿quién, quién aboga porque ese derecho sea consagrado de forma efectiva? Bueno, lo que dice la Constitución de 1980 es que las familias son quienes tienen que tener el resguardo y velar por el cumplimiento del derecho a la educación. Que va también muy en la lógica que tiene que ver con la doctrina de Jaime Guzmán de cómo entender, digamos, la vida en sociedad. O sea, la familia para una persona íntimamente vinculada a la Iglesia Católica, obviamente que tiene que cumplir un rol central, y es precisamente lo que consagra en materia educacional. Eh, entonces,
las políticas que se han ido generando en materia constitucional van en la línea de la subsidiariedad del Estado, de responder a aquellos que no pueden hacer efectivo su derecho de forma personal y privada, y ahí es donde recién el Estado interviene. Es decir, en vez de prevenir la desigualdad en el acceso al derecho a la educación, lo que hace el Estado es reaccionar. Cuando una persona se ve imposibilitada de ejercer los derechos que están íntimamente vinculados al mercado y al ejercicio de lo privado, es cuando el Estado interviene con una institucionalidad pública que, como ya hemos ido mencionando y esgrimiendo durante estos minutos, ha estado fuertemente abandonada. Entonces vemos que está vinculada al sector privado y por tanto vemos que está vinculado al ámbito de lo económico. Quizás quienes velamos por que la educación sea entendido como un derecho social, también velamos para que las lógicas, las prácticas y el sentido económico que tiene el derecho a la educación deje de ser tal. ¿Por qué? Porque no debería estar, la educación no debería estar condicionada al desenvolvimiento del mercado y al desenvolvimiento de la economía, porque es un derecho esencial de las personas. O sea, si lo vamos a entender como un derecho social, tenemos que entenderlo, digamos, desligado de la dinámica que tiene la economía. Pero en contraparte, la Constitución de 1980 nos dice todo lo contrario. Entonces, la educación se rige bajo la lógica de la oferta y la demanda, de las ganancias, de las utilidades, de los intereses. Todos estos conceptos están subyacentes al sentido del derecho a la educación en la Constitución. O sea, si nosotros vemos cuánta ganancia han tenido los grupos como Laureate, ha tenido incluso la Universidad Católica mediante el Duo QC, la Universidad de la América, distintos planteles universitarios que hoy día están fuertemente criticados por la calidad de la entrega de la educación que ellos tienen. Bueno, esa gente, por muy mala calidad que haya hecho, ha generado unas ganancias sin parangón en materia educacional desde que fue establecida de esta manera en la Constitución de 1980. Entonces, la educación en la Constitución de 1980 está muy vinculada a el patrimonio sociocultural y económico que tengan las familias chilenas para darle una buena educación a sus hijos, y en ese sentido está muy vinculada al poder adquisitivo que tengan las familias chilenas. Entonces, cuando uno ve la relación que tiene el nivel de escolaridad con el índice socioeconómico de una familia, cuando uno ve el acceso a la educación superior con el índice digamos, socioeconómico de cada familia, cuando uno ve, digamos, el acceso a la educación vinculado nuevamente con el índice socioeconómico de la familia, vemos que hay una intimidad de relación entre lo que tiene que ver con el ejercicio efectivo del derecho a la educación y el lugar de proveniencia, hablando en términos económicos, de una persona que accede a la educación en Chile. Y es por eso que hoy día vemos cómo las personas que se endeudan, que acceden al CAE, que acceden al Fondo Solidario, son precisamente las personas que en el largo alcance se ven más precarizadas. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde se les alarga la carrera respecto a la malla referencial, llega un momento en donde teniendo la calidad de egresado no encuentran trabajo, y entonces es donde se ven en la necesidad de dejar de pagar el crédito y caer en situación de morosidad, y hoy día el crédito con aval del Estado, que es uno de los pilares de la educación superior en Chile, presenta los índices de morosidad más altos respecto al resto de los demás créditos. Entonces, uno tiene que pensar que el derecho a la educación que establece la Constitución de 1980 está muy vinculado a la idea
del orden de las responsabilidades individuales de la familia, donde el Estado trata e incluso se obliga a no tener injerencia, a no tener una intervención en el desarrollo educacional de las personas, porque eso, como ya dijimos, es materia de las familias. Entonces es que vemos que existe un abandono de lo público, un abandono de la educación pública. Y es así como hoy día la matrícula de la educación superior se encuentra predominantemente dentro del sector privado, y dentro del sector privado precisamente que hoy día no está adscrito a las políticas de gratuidad, y que digamos un poco divaga por fuera de lo que tiene que ver con los beneficios estatales que están consagrados después de las movilizaciones estudiantiles del 2006 y el 2011. Y son precisamente esos planteles que congregan a la mayor cantidad de estudiantes los que tienen un mayor grado de precarización, los que son menos fiscalizados a la hora de revisar sus mallas curriculares, a la hora de revisar su desarrollo académico, a la hora de revisar también las fluctuaciones de los dineros que entran y salen de los planteles universitarios privados. Y es precisamente todos esos elementos que son consecuencia de un primer momento, y ese primer momento es el establecimiento del derecho a la educación en Chile como un derecho entregado a la banca, como un derecho entregado a las familias, y a las familias se les puede entregar este derecho, está bien, pero no hay ninguna protección por parte del Estado para que esas familias puedan ejercerlo de forma efectiva y de forma igual. ¿Qué es lo que pasa ahí también? Que se contrapone la constitución chilena con las constituciones que han tenido esta concepción de Estado social de derecho, donde se consagran de forma efectiva los derechos económicos, sociales y culturales, que precisamente van en la línea de generar un plano de igualdad en el acceso a la educación. Y en ese caso tenemos, por ejemplo, a países como Alemania, en donde uno, al ir a la educación pública, en la enseñanza escolar, lo que tiene que hacer es dejar a su hijo en el liceo de la ciudad, la comuna, la provincia donde reside. Precisamente para garantizar de que entre un liceo de una comuna y otro liceo de otra comuna van a tener una aplicación, digamos, paritaria en cuanto al contenido y en cuanto al acceso y en cuanto a la calidad de la entrega de la educación. Y haciendo esta mención de comparar la constitución neoliberal chilena con las constituciones de estados sociales de derecho, podemos dar paso también a cómo pensar el derecho a la educación en perspectiva futura. Es necesario mencionar que la educación es un elemento propio de lo social. La educación no tiene por qué tener una vinculación, y ya lo hemos dicho durante toda esta conversación, con lo que tiene que ver con la materia económica, porque la educación es un derecho que se le tiene que consagrar a cualquier persona, independiente de la situación socioeconómica que aquella pueda ostentar, que es algo que hoy día se critica mucho en Chile. De nacer en la cuna de oro te permite acceder a una mejor educación, y es precisamente esas personas que nacen en cuna de oro, entran a colegios, digamos, privados, pueden continuar su, digamos, desarrollo educacional en planteles que probablemente son la Universidad Católica o la Universidad de Chile, donde se entrega una calidad muy, muy superior a todos estos planteles que fueron creados de forma privada para generar un mayor acceso a las personas, pero finalmente esa generación de acceso significó una precarización y un abandono de esas personas, que va también en la lógica del CAE nuevamente. ¿Y por qué trato de traer siempre a colación al CAE? Porque el CAE es el paradigma de la educación en Chile. Y precisamente, ¿cuál era la finalidad del crédito con aval del Estado cuando se creó? Ampliar el acceso, ampliar la matrícula en la educación superior. ¿Eso se logró? Sí, se logró. ¿A costa de qué? A costa del endeudamiento y a costa de la precarización de sus estudiantes, que en un tercio no terminan ejerciendo la profesión que estudian, y en un 65-68% caen en situación de morosidad que no les permite terminar por pagar su deuda.
Esa es la lógica que tiene el CAE y esa es la lógica subyacente en la Constitución de 1980. Entonces, así vemos cómo la Constitución de 1980 consagra a las universidades, consagra a la escuela como agente económico, más que como instituciones públicas que aboguen por un acceso a la calidad de la educación, que es precisamente lo que tiene que tener una nueva Constitución. Una nueva Constitución debe dejar de pensar a los planteles educacionales como agentes económicos, como agentes condicionados a la variación del mercado, y tiene que entenderlos como agentes protegidos por la acción estatal, agentes protegidos en el ejercicio del desarrollo del derecho a la educación en Chile, agentes que aboguen por lograr una ampliación en la cobertura no solo de la educación, sino que de la calidad de aquella. La educación es, por tanto, esencialmente un aspecto en donde el rol del Estado tiene que ser activo, tiene que ser primordial. Podemos discutir largamente si el sector privado tiene que tener algún rol dentro del aspecto de la educación. Sin duda que podemos discutirlo, pero hoy día la centralidad y algo que tenemos que entender que tiene que fortalecer una educación es que el acceso a la educación tiene que tener la cobertura completa de la población chilena, de la población residente en Chile, de forma tal de entenderla como un derecho social y no como un deber de las familias para con sus hijos. De esa única forma vamos a lograr romper esta lógica de desequilibrio, de esta lógica de desigualdad en el acceso a la educación, que precisamente es el primer momento para lograr la desigualdad que después tenemos en el mundo laboral, que después tenemos en el acceso a la vivienda, por ejemplo. Entonces, digamos, la educación ahí la entendemos como un primer momento de la desigualdad en Chile. Partiendo con la desigualdad en la educación, se va generando todo el resto de desigualdades económicas, culturales, laborales, que precisamente construyó esta Constitución de 1980, que hoy día nos tiene subsumido en el peor rostro de la doctrina económica neoliberal, con esta crisis sanitaria y económica. Y eso, espero haber contribuido lo suficiente al debate por una nueva constitución, y espero que en un futuro hablemos de un Estado que provee, que promociona, que reconoce y que protege el derecho a la educación. Eso. Entonces, habiendo hecho un paneo general sobre la situación de la educación y la perspectiva que tiene que tener, ¿qué es lo que podemos proponer en materia de derecho a la educación para una nueva constitución? Primero, la democracia es un elemento central en la vida en sociedad, y por tanto la democracia tiene que ser un elemento central en el desarrollo de la educación, y en ese sentido la participación de padres, de madres, de personas que tengan a su cargo estudiantes, tanto del mundo escolar como del mundo universitario, tienen que ser parte de la generación y el desarrollo de los proyectos educativos, de forma tal de que en la Constitución se consagre este elemento de participación democrática en la educación, y que conlleve a que tengamos comunidades escolares y universitarias efectivas, en donde la participación de cada integrante de la comunidad sea prioritaria y sea primordial a la hora de la generación de los proyectos educativos, y también lo que tiene que ver con lo extracurricular. O sea, no solo hay que amparar la parte de la educación en sentido estricto, sino que el desarrollo como persona dentro de los establecimientos educacionales que tienen los niños, niñas, estudiantes, universitarios, considerando de que es precisamente en la época escolar donde mayormente se lleva a cabo el desarrollo de la educación. También es necesario entender de que la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra son centrales en la autonomía de los proyectos educativos. En ese sentido, si bien tiene que haber, digamos, una centralización por parte del Estado respecto a la protección del derecho a la educación, y no solo la protección, sino que el acceso.
sí se tiene que respetar la garantía de la libertad de cátedra, la garantía de la libertad de enseñanza, en cuanto a aquellas estén vinculadas con, digamos, un sentido comunitario, un sentido democrático, que es básicamente lo que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, el desarrollo de los proyectos educativos en libertad de enseñanza y en libertad de cátedra tiene que estar muy vinculado con el desarrollo cultural, social y económico del entorno, y ahí la vinculación con el medio también cobra una centralidad en materia de educación. Es necesario pensar para qué hacemos educación. Y en ese sentido no solo hacemos educación para que los estudiantes tengan buenos resultados en los instrumentos de medición académicos, sino que para que aquellos contribuyan al desarrollo de la sociedad. La educación es un proceso de aprendizaje permanente. Si bien está centrado en la parte escolar y en la parte universitaria, es importante mencionar de que en cualquier etapa de la vida un adulto mayor puede tener desarrollo en la educación, sobre todo considerando que el Estado debe garantizar fuertemente de que esas personas que en su momento fueron abandonadas por el Estado y que no alcanzaron a terminar su educación media, no lograron tener un acceso por su situación socioeconómica a la universidad o a los institutos de educación superior, hoy día sí puedan tenerlo. En ese sentido también el rol de los profesores y las profesoras es clave. Em, no solo en la generación de los proyectos académicos, sino que en la administración de los planteles educacionales. Y ahí también tiene que haber una mayor probidad de los fondos públicos, que también nuevamente vinculamos al concepto de la democracia. Eh, entonces es necesario, con esta centralidad de una educación democrática, pensar todos los aspectos que van a estar concebidos dentro de lo que va a ser la nueva educación en Chile desde su perspectiva constitucional. Y por cierto también, la gratuidad universal tiene que estar consagrada constitucionalmente.